En este ejercicio nos piden calcular la velocidad promedio de un avión que recorre 500 metros en 2 horas y media. Vamos a tener en cuenta los siguientes pasos y recomendaciones para resolver correctamente este ejercicio y aplicar la fórmula correspondiente, teniendo en cuenta las orientaciones para usar e interpretar correctamente las fórmulas. En primera instancia tenemos acá reconocer los datos del enunciado como valores numéricos, unidades de medida y asociarlos con las magnitudes correspondientes. Tenemos entonces acá el enunciado, nos dicen calcular la velocidad promedio de un avión que recorre 500 kilómetros en 2.5 horas. El primer valor numérico que vemos acá es este 500, entonces acá lo tenemos valor numérico 500. Las unidades de medida que lo acompañan son los kilómetros y su símbolo es km. Esta medida con esta unidad de medida corresponde a la magnitud distancia y la distancia se simboliza con una letra X. El siguiente valor numérico es este 2.5 que está asociado con unidades de medida en horas. El símbolo de las horas es una H minúscula y esta cantidad con esta unidad corresponde a la magnitud tiempo y el tiempo se simboliza con una T minúscula. Segundo, reconocer la magnitud desconocida, que es lo que le preguntan, lo que debe calcular, hallar o determinar. En este caso, en el enunciado se observa claramente desde el principio que nos piden acá calcular la velocidad. Entonces por eso acá la magnitud desconocida viene a ser la velocidad y se simboliza con una letra V. Tercero, seleccionar e interpretar la fórmula que se va a utilizar. Bueno, para ello vamos a tener en cuenta las siguientes orientaciones para usar correctamente e interpretar la fórmula. Primero tenemos que una fórmula es una expresión matemática que relaciona varias magnitudes. Esta expresión se representa con símbolos para dichas magnitudes que generalmente son letras. También en una fórmula pueden usarse constantes como números. Para seleccionar correctamente una fórmula se debe tener en cuenta la magnitud desconocida, las magnitudes conocidas, de tal manera que tengan una relación. Es decir, yo no puedo escoger una fórmula en la que yo tenga unos datos y estos datos no tengan ninguna relación. Para este caso que nosotros estamos trabajando necesitamos una fórmula que relacione la velocidad con distancia y tiempo. También hay que tener en cuenta que en el caso de que falte algún dato, se responde que no se puede obtener el dato solicitado por falta de información y especificar cuál es el dato que hace falta. Para este caso entonces vamos a tener en cuenta también que antes del signo igual siempre se ubica la magnitud desconocida. Después de este signo se encuentran aquellas magnitudes conocidas o dadas en el enunciado del problema, como también pueden estar las constantes. La magnitud desconocida, las conocidas o las constantes están simbolizadas con letras. Hay constantes que se representan con letras, como también con números. Hay que asociar correctamente los símbolos con las magnitudes correspondientes. También hay que reconocer las operaciones entre las magnitudes. Estas operaciones también a veces tienen sus respectivos símbolos. Bueno, entonces acá en este problema nosotros tenemos estas magnitudes y estos datos que nos los dieron en el enunciado, distancia y tiempo. Nos dijeron también que debemos de calcular la velocidad. Entonces hay una fórmula que relaciona la velocidad con distancia y tiempo, que es esta que estamos viendo acá. V es igual a X sobre T. Pero entonces esto hay que interpretarlo muy bien. Bueno, entonces aquí el punto de referencia es el igual. Este símbolo que tenemos acá. Ese es el punto de referencia. Antes del igual se encuentra la magnitud desconocida, lo que nos piden calcular, que en este caso es la velocidad. Y después del igual
se encuentran los datos que nos dieron en el enunciado. En este caso serían distancia y tiempo, y también aquí hay que reconocer la operación que hay entre ellas. Este símbolo, esta rayita que vemos acá, esa rayita significa división. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que la distancia se divide entre el tiempo, y con esa operación obtenemos la velocidad. Entonces la interpretación sería que la velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo, y de esa manera obtenemos así una adecuada interpretación de la fórmula. Estas orientaciones nos pueden servir para fórmulas en otras áreas o en otros conceptos. Bueno, como cuarto punto, sustituir en la fórmula los valores numéricos con las unidades de medida correspondientes sin alterar los procedimientos que indica la fórmula. Bueno, entonces a ver, los datos que tenemos son estos. Tenemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Tenemos que la distancia es igual a 500 kilómetros, que el tiempo acá son 2.5 horas. Entonces estos datos los reemplazamos en la fórmula que nos dieron acá y queda V va a ser igual a 500 dividido 2.5 horas. 500 kilómetros dividido entre 2.5 horas. Aquí entonces recordemos, una fórmula siempre tiene una estructura. La magnitud que se ubica antes del igual corresponde a la magnitud desconocida, que es esto que tenemos entonces acá, que sería la V de velocidad. Después del signo igual están ubicadas las magnitudes con los datos conocidos. En este caso entonces serían la distancia y el tiempo. Entonces, de aquí que podemos nosotros deducir que para calcular la velocidad obligatoriamente necesitamos conocer la distancia y el tiempo. Si falta alguno de los dos, no se podría obtener o calcular la velocidad. Bueno, para calcular la velocidad se necesitan pues estas dos magnitudes. Y aquí finalmente pues reconocer que si falta algún dato hay que decir que o responder que no se puede calcular y especificar cuál es el dato que hace falta. Aquí, quinto punto sería realizar las operaciones en los valores, en las unidades de medida y escribir el resultado. Entonces la operación que tenemos para realizar sería esta: 500 dividido 2.5, las unidades de medida quedarían kilómetros sobre hora, aunque este símbolo es el símbolo de división, pero en el lenguaje cotidiano uno acostumbra a decir kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad es igual a 200. Este 200 se obtiene de dividir 500 entre 2.5 y me queda aquí kilómetros por hora. Por último entonces la interpretación y respuesta. La respuesta sería en términos de la pregunta. La pregunta es calcular la velocidad. Entonces la respuesta sería: la velocidad del avión es 200 km por hora. ¿Y esto qué significa o cómo se puede interpretar? Que cada hora el avión recorre 200 kilómetros o también el avión recorre 200 kilómetros cada hora. Esa es la interpretación de esta velocidad. Acá nos queda un resumen con estos pasos. Y finalmente también acá las orientaciones para usar e interpretar correctamente fórmulas, las cuales pueden servir para esta materia, para otras en otros tipos de espacios o de áreas.